buenos días a todos. Hoy es lunes, día 30 de junio. Acabamos este mes, el mes del Corazón de Jesús, en el que hemos celebrado la Santísima Trinidad, el Corpus Christi, la solemnidad del Sagrado Corazón, el Inmaculado Corazón de María, San Pedro y San Pablo ayer. Y, ya digo, cerramos este mes. Lo encomendamos a la benevolencia y a la providencia de Dios, a su misericordia, y nos disponemos a abrir los meses propios de verano en este hemisferio en el que vivimos. Así que ánimo, porque está haciendo además mucho calor por estas latitudes, y para que lo llevemos pues con bondad. Y Dios no tiene vacaciones, así que hay que cuidar la espiritualidad también en el verano. Y el trato con el Señor, la oración, una buena lectura, que no sea todo jiji, jaja, sino que haya también una parte pues de aprender, de nutrir nuestra mente, nuestro corazón, para que vayamos pues cada día progresando, ¿no? Evangelio del día de hoy, Mateo 8, 18 al 22. Dejando por un momento la narración de los milagros, leemos hoy un breve pasaje con unos relatos de vocación. Primero es un letrado y luego uno que ya era discípulo. Jesús les hace ver a ambos que su seguimiento va a ser difícil y radical, que Él no tiene dónde reclinar la cabeza. O sea, que no esperen ventajas materiales, porque Jesús sigue una vida de peregrino, de apóstol itinerante, desarraigado y pobre. Al discípulo le dice que deje que los muertos entierren a sus muertos y que le siga con prontitud y radicalidad. A los que somos seguidores de Jesús se nos recuerda que esto nos va a exigir desapego de los bienes materiales, incluso de nuestra familia. Que la fe cristiana no es fácil. Jesús no nos promete bienes materiales y éxitos según las medidas de este mundo. Él mismo ha dejado su familia de Nazaret para dedicarse a su misión y camina por los pueblos sin establecerse en ningún lugar, ¿no? El Evangelio de ayer concluía afirmando de Jesús que tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Ese es su estilo, y ese ha de ser también el estilo de nosotros, de sus seguidores. Jesús no nos está invitando a descuidar a padres o a la familia, tampoco a que dejemos sin enterrar a los muertos. Sería inhumano y cruel. Con esas dos afirmaciones tan paradójicas, está queriendo decir que su seguimiento es exigente, que pide decisión absoluta, que debemos estar dispuestos a ser peregrinos en la vida, desprendidos de todo, no instalados en nuestras comodidades, lo cual no solo se cumple en los que abandonan la familia para hacerse religiosos o ser ministros en la comunidad o ir a los países de misión a evangelizar. Todo cristiano debe saber aplicar una justa jerarquía de valores a sus ideales. Seguir a Cristo y su Evangelio supone a veces renunciar a otros valores más apetitosos, según este mundo. Dentro de pocos días leeremos en el mismo Evangelio de Mateo otra afirmación igualmente paradójica: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Se trata de seguir a Jesús con poco equipaje, con menos apegos a otras cosas. Esto lo saben muy bien los estudiantes o los deportistas o los comerciantes, que persiguen sus objetivos sacrificando otras cosas que les gustaría más, y lo saben también quienes renuncian a su comodidad para dedicar su tiempo al apostolado, a la catequesis o como voluntarios en acciones de asistencia a los más necesitados. Hay valores más profundos que los visibles de este mundo. Hay ideales por los que vale la pena sacrificarse. El seguimiento de Jesús va en esta línea, en esta decisión generosa. Y hoy, el día 30 de junio, la Iglesia celebra a los santos protomártires de la Santa Iglesia Romana. Ayer celebrábamos a San Pedro y a San Pablo, y hoy a esos protomártires, ¿no?
son las numerosas víctimas de la persecución de Nerón, después del famoso incendio de Roma del 19 de julio del 64. Son testigos antiquísimos de la fe, tan antiguos que por haber muerto en una época en la que el culto o la veneración de los mártires era todavía muy incipiente, poco desarrollada, no obtuvieron ya de buen principio un lugar en la liturgia. El martirologio jeronimiano conmemora el 29 de junio una multitud de 979 mártires, y lo hace inmediatamente después del elogio de los apóstoles Pedro y Pablo. Pero guardemos de querer ver en esto, sin más, a los mártires neronianos, contemporáneos de los apóstoles. Las fuentes antiguas no indican el número. Fue el cardenal Baronio quien en 1582 introdujo explícitamente a las víctimas de la crueldad de Nerón en el martirologio romano, en el día 24 de junio. En 1923, la diócesis de Roma acercó aún más la fecha a la del martirio de los apóstoles. Esto es, determinó celebrar a nuestros mártires el 27 de junio, a pesar de que los tormentos infligidos por Nerón a los cristianos de Roma debieron tener lugar a principios de agosto del año 64. La fuente básica del hecho histórico es Cornelio Tácito. No podemos hacer nada mejor que traducir sencillamente el célebre pasaje del autor contemporáneo de los Hechos. Pero ningún recurso humano, ninguna liberalidad de príncipe, ningún rito expiatorio ahogaban el rumor de que el incendio había sido ordenado por parte de Nerón. Así pues, para hacerlo desaparecer, Nerón supuso unos culpables y entregó a refinados tormentos a aquellos que, malqueridos por su maldad, conocía el pueblo con el nombre de cristianos. El autor de este nombre, Cristo, había sido entregado al suplicio por el procurador Poncio Pilato en tiempo del emperador Tiberio. Reprimida durante un tiempo la detestable superstición cristiana, volvía a brotar no solamente en Judea, la patria de esta plaga, sino también en Roma, donde todas las atrocidades y las desvergüenzas confluían y encontraban adeptos. De manera que se empezó a castigar a los que se confesaban cristianos. Después, por las declaraciones de esto, se llegó a reunir una gran multitud de gente convicta, no tanto del crimen del incendio de Roma, como de un odio general contra el linaje humano. Se les hizo morir, convirtiéndolos antes en espectáculo de mofa, por ejemplo. Se les recubría con pieles de fieras a fin de que los perros los mataran a mordiscos, o eran crucificados o untados con materias inflamables a fin de que cuando faltara la luz del día sirviera de iluminación nocturna mientras ardían. Nerón había puesto a disposición de este espectáculo sus propios jardines, convirtiéndose él mismo en empresario de los juegos del circo, vestido de auriga y mezclado entre el público o subido a un carro de carreras. De todos modos, aunque considerados criminales y dignos de los últimos suplicios, la gente sentía lástima, ya que veían que no les hacían morir por el bien común, sino por la crueldad de uno, la crueldad de Nerón. El texto sobrecogedor es interesantísimo, tanto más que, como hemos visto, Tácito no era un escritor bien dispuesto hacia los cristianos. Sin embargo, ahí está su escrito. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de los protomártires de la Iglesia de Roma. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero